Hola amigos, amigas, compañeros, compañeras. Seguimos con el estudio del libro del trigo de Dios. Estamos en el capítulo 3, en el Yo soy. Así que vamos a continuar. Espero que os guste y pasamos la voz a Josep. Josep, buenas. Venga, gracias, Brigitte. Bueno, es un libro que os encantará, ya lo veréis, como el mismo que hicimos anteriormente por los caminos de Jesús. Es el mismo espíritu que nos explica sobre aquel tiempo que ocurrió. Bueno, bajo petición, recuerdo que antes hacíamos la oración antes de iniciar el, el estudio. Y lo habíamos dejado pensándonos que daba la sensación de religiosidad. Y han habido, por petición de diferentes personas, que les encantaba que hiciéramos la oración de inicio y la oración de cierre. Por lo tanto, bajo las órdenes vuestras, os hacemos caso y hacemos la oración antes de iniciar. ¿Vale? Venga, pues antes de empezar, hacemos un poquito de oración. Maestro Jesús, quisiéramos pedirte tu auxilio en estos momentos de estudio porque bien sabes de nuestras dificultades todavía físicas, psíquicas y morales. Por lo tanto, estamos necesitados de comprensión, de tolerancia, de amor, de resignación, de muchas cosas más. Por esto nos adentramos en estos estudios de estos libros tan maravillosos de Amelia Rodríguez, en la cual nos invita a trasladarnos en aquel tiempo en la cual tú estuviste por aquí en la tierra. Quisiéramos pedirte también tu protección para nuestra familia, para nosotros mismos, porque aún somos débiles y en casos de necesidad aún caeríamos en las trampas de la agresividad, de la arrogancia y de otros muchos más problemas. Así, Maestro Jesús, ayúdanos, por favor, a levantarnos cada vez que nos veas derrumbados y caídos, y danos la mano para que podamos proseguir. Gracias, Maestro, por tu amor incondicional que nos tienes a todos. Y vamos a iniciar el estudio de hoy con la ilusión de aprender un poquitín más sobre ti y sobre aquello que nos enseñaste en aquel tiempo. Gracias. Gracias. Bueno, cuando quieras, Brice. Sí. Capítulo 3. Yo soy. La escena incomparable de la restitución de la vista al ciego de nacimiento había producido un singular y poderoso impacto entre quienes lo conocían. Habiendo nacido en las sombras de la ceguera, el joven era un mendigo que exhibía su aflicción ante la misericordia de los transeúntes que lo consideraban hijo del pecado. Bueno, vamos a aclarar un poquitín que esto es un evangelio. Sabemos que había el Señor que nació ciego de nacimiento. Este Señor, los mismos discípulos le preguntaron, ¿quién pecó para que haya nacido ciego? ¿Él o sus padres? La pregunta está dentro del evangelio, está así. Y es una gran lección porque podríamos pensar, si hubiese solamente una vida, si nosotros no hubiesen reencarnaciones anteriores, sería ilícito o no sería normal preguntarle a Jesús quién pecó él, porque si realmente hubiese pecado él, tenía que sí o sí haber pecado en una reencarnación anterior, porque si solamente hubiese habido una vida sola, la verdad es que no tendría sentido preguntarle si él había pecado o sus padres. La verdad es que la respuesta no fue ni una ni la otra, porque este señor, antes de nacer, antes de reencarnar, se ofreció voluntario para que Jesús le restituyese la vista. Seguramente era para dar un paso más, porque no nos dice el tiempo que tenía o los años que tenía. De por seguro que pasar 30 años desde el nacimiento, que ya no conoció ni a su padre, ni a su madre, ni a los hermanos si tenía, ni a la familia, ni a nadie, nacer ya ciego de nacimiento, ya era una gran valentía pedir antes de nacer
esta, podríamos decir, no expiación porque no traía nada, sino para que las leyes de Dios se cumplieran. O sea, pidieron, entre comillas, voluntarios para ofrecerse para que Jesús le pudiera restablecer la vista. Aquí podríamos añadir, ¿quién de nosotros no hubiese pedido 30, 40 años, no sabemos la edad, nacer ya ciego de nacimiento y que Jesús en aquel momento de restablecernos la vista, la primera persona que habríamos visto fue a Jesús? Uf, qué choque, ¿no? Poderte curar directamente después de tantos años, vivir en la oscuridad, pensar que la gente lo trataba como alguien que estaba castigado por Dios. Sin embargo, en el momento de abrir los ojos, la primera persona que vio fue a Jesús. Imaginemos qué ilusión debería de tener, ¿no? Qué shock tan enorme tenía que tener, ¿no? Poder ver directamente a Jesús, la primera persona en que vio, después de tantos años. Pero fijémonos en este evangelio muy importante, porque Jesús no dijo en ningún momento a, cómo iba a pecar él si no hay vidas anteriores. Sin embargo, no dijo nada. No pecó ni él ni sus padres, sino para que se cumplan las leyes divinas. Sabemos que los judíos creían en la reencarnación, pero no sabían cómo esto podía ocurrir. Bien, simplemente ha sido una aclaración para que sepamos un poquitín sobre el tema de la lectura de hoy, cómo funciona. Cuando quieras. Conducido por preconceptos, en su inmensa ignorancia, el pueblo de esa época desdeñaba a los enfermos y los consideraba castigados por Dios. Con esa actitud, la impiedad caracterizaba a los elegidos que diariamente se distanciaban del objeto sagrado de la vida, que es el amor. Bueno, en esa época, de verdad, que los tenían como castigados, o sea, que decían que los enfermos estaban castigados por Dios, pero hoy en día, Josep, también todos los que están se diferencian un poco de los demás o que no siguen los caminos que quieren quien sea, ¿no? Que se apartan un poco de lo que dicen que tienen que seguir la sociedad, también los dejan como un poco apestados. ¿Sabes? Que hay que seguir unas líneas y el que no sigue esa línea no dicen que son castigados por Dios, pero también los aparta la gente. El que sale un poco de la línea ya queda apartado de la sociedad. No puedes destacar en nada. Pensemos que en aquel tiempo no habían hospitales, no habían casas de salud, no se cuidaban de los enfermos. A lo mejor habían aquellos que preparaban ungüentos o preparaban hierbas para cualquier cosa, pero no habían hospitales. Y esto que los tiempos de los romanos se preocuparon de hacer caminos, carreteras, desagües para, bueno, para buenos jardines, buenos edificios. Sin embargo, no pensaron en ningún momento sobre cuando las personas se hacían mayores y adultas o caían enfermos. Pocos Enti- debían llevar en esa época, al igual a viejos, ¿no? Por eso quizás no pensaban en ello. Sí. Mm. Con una escudilla en la mano, el infortunado había suplicado ayuda hasta el momento en que Jesús lo rescató de las tinieblas exteriores. Es de imaginar el júbilo, la emoción. Se presentó ante su familia y ante los amigos, dando la feliz noticia, pero nunca esperó una reacción contraria. No conocía a los hombres e ignoraba cómo era el mundo. Como el suceso se había producido un día sábado, la hipocresía farisea se convocó a declarar, haciéndole sórdidas preguntas en las que predominaban las amenazas, el desprecio por su palabra y la duda ante la evidencia que demostraba. Bueno, aquí me gustaría que yo digo, ¿qué será una escudilla? Bueno, una escudilla es un cuenco o una vasija pequeña para poder pedir dinero, ¿vale? Esto es porque simplemente un capricho que he tenido porque digo, ¿qué será una escudilla? Bueno, aquí vemos que no conocía a los hombres e ignoraba cómo era el mundo. La verdad es que vivir tantos años y adentro de la ceguera ha de ser, bueno, pues frustrante, ¿no? Saber que tienes un nieto, saber que tienes un hermano más pequeño y solamente lo puedes tocar, ¿no? Sin saber cómo es, ¿no? Bueno, eh,
En vez de estar los fariseos o la gente contenta, ¿no? Porque se produjo esta cura, pero claro, como se produjo en un día sábado, la gente pensaba, o los judíos, o más bien los fariseos, que eran los más inoportunos, ¿no? Los que más perseguían a Jesús, ¿por qué ha tenido que curar en día sábado, ¿no? Cuando el día sábado ellos, bueno, hacían reposo absoluto, reposo absoluto. La mujer no hacía la comida, aquel día no se practicaba, no se iba al campo, no se hacía absolutamente nada. O sea que vemos las exageraciones que se han llevado en muchas veces, ¿no? En decir, bueno, aquel día ni los enfermos se pueden curar. En vez de estar contentos porque aquel señor estaba curado, lo conocían desde nacimiento y, claro, y ahora lo veían completamente con la visión bien. En vez de estar contentos, decir, ah, qué bien, ¿quién lo habrá curado, no? A lo mejor también podría curar nuestra familia. No, 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 al revés. ¿Cómo ha sido esto? Porque seguramente que era un pecador el que lo habrá curado, porque un día sábado no puede curar a nadie, ¿no? Aquel día está destinado a la oración, al ayuno y a no trabajar. La verdad es que la oración y el ayuno deberíamos de hacer muchos de nosotros, pero la oración no son repeticiones de palabras, no son el decir me voy a pasar todo el día en la iglesia o en casa, no importa, y voy a estar pasando 1 hora, 2 horas haciendo oración. No, deberíamos de acostumbrarnos un poquitín a la oración, todos y cada uno de nosotros, creyentes o no, porque nuestro Padre Creador, que es el que nos cuida, el que nos mima, el que está siempre pendiente de nosotros, también quiere la gratitud de sus hijos. Por lo tanto, tengamos esta precaución de saber agradecer, de saber pedir también nuestras necesidades. Bien, y la otra creo que había dicho dos y no recuerdo cuál era. Bueno, es igual, ya me saldrá, ¿vale? Son cosas importantes que tenemos que tener los hábitos. Seguimos. Si me sale, ya detendré la lectura. Vale. Los padres, acobardados por la crueldad de los poderosos, al ser interrogados, respondieron que sí, que el joven era su hijo, que había nacido ciego, pero que no sabían cómo había sucedido esa cura, que solo él podría informarles con seguridad, ya que era responsable de sí mismo, pues tenía edad para atestiguar. Así él repitió con riqueza de detalles y con ingenuidad cómo había sucedido el hecho liberador. Instado a afirmar que Jesús era pecador, no tuvo otra alternativa más que disentir de esa opinión, preguntando a los arrogantes cómo podía alguien que no fuese Dios realizar lo que él había hecho. E inesperadamente les preguntó si querían ser sus discípulos. Bueno, tenía antes una pregunta que hacer y una respuesta y no sabía. Imaginemos la grandeza de Jesús, ¿no? Porque actualmente podríamos hacer una operación en los ojos, restablecer la vista, mantenerlo con unas gotas, con unos sueros, con un medicamento, ¿no? Mantenerlo, bueno, pues después ir aumentando la vista poco a poco. Sin embargo, Jesús actuaba de hoy para hoy, de ahora para ahora, sin ir a recuperación, a rehabilitación, sin nada. Recordemos el Evangelio de la mano seca. Un señor tenía una mano seca. Y me pregunto, ¿cómo puede restablecerse una mano seca al momento? Y estar contento y estar dando saltos de alegría y a utilizar la mano. ¿Cómo puede un señor ciego de nacimiento, porque dices, bueno, tenía unas cataratas, bueno, tiene una salida, tenía un problema en los ojos, bueno, tiene, pero ostras, un señor ciego de nacimiento, sin estar acostumbrado a la vista, que después de tantos años vivir en la oscuridad, al momento tenía que, el brillo, la luz, tenía que impactarle un montón. Sin embargo, vemos cómo Jesús curaba, ¿no? ¿Qué, qué tenía que mover, qué energías tenía que mover Jesús para poder hacer estos cambios, estas curas tan impresionantes? Que muchas veces digo, ostras, pero es que claro, la ciencia actualmente nos decimos que está muy adelantada y es verdad,
pero cuando tenemos un brazo escayolado, que ya actualmente ya casi no se hace, pero ¿no? Después que nos quitan la escayola, tenemos que ir a rehabilitación, ¿no? Para mover otra vez la mano, para que los nervios se hagan, la musculatura se refuerce, para que vayamos, ¿no? Rehabilitándonos y con el tiempo recuperarnos. Sin embargo, con Jesús esto era instantáneo. Pero ¿cómo puede suceder esto, no? Es tan maravilloso que dices, ¿hay otra persona que pueda hacer esto? Curar 10 leprosos a la vez, no uno, de cerca, ponerle unas gotitas, ponerle un majunje preparado, no, no, por su voluntad. Ostras, ¿hay algo más grande en la vida? Bueno, a mí la verdad es que me impresiona, ¿no? Porque la verdad es que hoy día podemos contar con la ciencia y gracias a ella, ¿no? Que nos detectan enfermedades, a veces antes de que se reproduzcan, pero todo trae un proceso y a veces largo. Y gracias a este proceso que llegamos a la cura. Pero pensemos que Jesús era al momento. Yo te mando que hagas esto. Yo por tu fe te he salvado. Ostras, qué fuerte, qué impacto más grande, ¿no? Bueno, aquí dice, instalado a afirmar que Jesús era pecador, fijémonos que nos dice, ellos conocían, comprendían que curando el día sábado tenía que ser un pecador. O sea que no podían aceptar que Jesús era hijo de Dios o que era un espíritu muy evolucionado. Pero el espíritu esto, la respuesta a la pregunta lúcida, no, dice, pero un momentito que me he perdido. ¿Cómo podía alguien que no fuese Dios realizar lo que él había hecho? Vemos como este señor dijo que la verdad si era pecador o no era pecador, no lo sabía, pero ¿cómo puede hacer esto una persona normal y corriente de la calle como no fuese Dios, ¿no? La verdad es que este señor quedó tocado por su propia curación e inesperadamente les preguntó si querían ser sus discípulos. Qué bueno, porque claro, le preguntaron tanto, ¿y cómo puede ser que este señor? ¿Y cómo te curó? Y explícanos de nuevo. Después llamaron a sus padres para testiguar si este señor era realmente su hijo, porque no vaya a ser que sea un defraudador, alguien que se le pareciera. Llamaron a sus padres. Y bueno, entonces llegó el momento que les preguntó si querían ser sus discípulos. Imagínate los aquellos que tanto estaban en contra de él, ¿no? Que te digan que a lo mejor quieres ser su discípulo. Bueno, para que veamos las cosas que han tenido que aguantar en aquel tiempo, ¿no? La maldad de los mismos, que ya Jesús decía, hipócritas, falsos hipócritas, ¿no? eh, Fariseos, ¿no? Pero bueno, pues tuvo que vivir con ellos y convivir y la verdad es que salió victorioso, aunque lo hubiesen llevado a la cruz. Venga, continuamos. Vamos. La respuesta y la pregunta lúcida golpearon a sus verdugos y lo expulsaron de la sinagoga. Ese tipo de agresión se repite todos los días. Tramando las mallas del odio con los tejidos de la envidia, el competidor se desquita con los débiles y con su fragilidad, por no poder superar a los que los combate. Solitario, dominado por su propia pequeñez, no es solidario con los que lo pueden superar. Calumnia porque ante las dudas que lo asaltan con respecto a los valores morales que no posee, no cree en los demás. Presuntuoso, ostenta fraternidad porque carece de los valores legítimos del espíritu. Bueno, aquí damos cuenta, ¿no? Que las personas ignorantes, las personas de maldad, en vez de escuchar a aquellas personas como ellos, ¿no? Estos fariseos que podían haber escuchado, ostras, pues lo ha curado, era un ciego de nacimiento, y podían haber ido a preguntar, a saber sobre su doctrina, ¿no? Y se podían haber informado. Sin embargo, ¿qué ocurre? Donde hay ignorancia o falta sabiduría, ¿qué hay? Pues lo que hacen es atacar a aquella persona, ¿no? Ante las dudas que lo asaltan con respecto a valores morales que no posee, no cree en los demás. Esto es lo que ocurre cuando hay la ignorancia, cuando hay la presunción, ¿no? De pensarse que son los mejores. O sea que vigilemos también nosotros cuando hay
estas personas que siempre nos atacan y que se creen que ellos saben todo y que nosotros somos los ignorantes. De todas maneras, pensemos que no hay que dar perlas a los cerdos, nos enseña Jesús. Por lo tanto, miremos a quién hablamos y cómo hablamos. Seguimos. Árido en las emociones, es insensible en las acciones. Pululan en el mundo esos biotipos atormentados en todos los tiempos, formando la legión de los desdichados que hacen desdichados. Jesús no podía evitar esa hazaña. Nadie avanza en los ideales de engrandecimiento humano pasando incólume ante ellos. Bueno, nos llamamos espíritas cristianos o de que menos cristianos, porque yo no sé si alguien también nos sigue y nos escucha sin ser espírita. Pero bueno, vemos que nos dice, nadie avanza en los ideales del engrandecimiento humano pasando incólume ante estas personas. No pensemos que porque somos verdaderos cristianos vamos a avanzar sin problemas. A nosotros que nos cabe la responsabilidad de continuar y seguir por el buen camino. No esperemos césped en nuestro camino, esperemos piedras y zarzales, porque nadie avanza en los ideales de engrandecimiento humano pasando incólume ante estas personas que posiblemente son presuntuosos, que presuntamente son arrogantes, ¿vale? Pensemos que pasaremos muchos de nosotros por aquí. Seguimos. Ninguna evidencia los lleva a constatar el bien que los enfurece, por lo que son doblemente ciegos de la razón y del discernimiento, aunque vean. Era natural que expulsaran al recién curado de la sinagoga ante la imposibilidad de volverlo a ubicar entre los ciegos. Qué fuerte, ¿no? A mí me impacta tanto, pero bueno, pensemos que esto en la actualidad casi es actual, porque lo expulsaron de allí porque no había posibilidad de volverlo a ubicar entre los ciegos. Claro, Jesús lo curó y no tenían el poder ellos de hacer lo contrario. Les habría encantado decir, no, pues ahora, para que veas que este Señor ha sido una magia, te volvemos nosotros a, en vez de estar agradecidos, ¿no? Te volvemos a ubicar entre los ciegos para que permanezcas allí para siempre. Vemos la arrogancia, las personas, ¿no? Que serían felices, ¿no? De, 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 de que nosotros viviéramos en esta ceguera espiritual o ceguera física. Sin embargo, Jesús nos da esta vista para que podamos ver, pero seamos conscientes de ello, porque nada regala Jesús. Si de la misma manera que curó a este señor de la ceguera de nacimiento, también puede curarnos de la ceguera de nuestra incredulidad, también puede curarnos a nosotros de muchas enfermedades espirituales. Yo siempre digo, Jesús, no me cures de las enfermedades físicas, cúrame de las llagas espirituales para que pueda ser reluciente y pueda ir por el buen camino. Es lo más importante. Pidamos la salud espiritual más que la salud física. Que Jesús siempre está pendiente de nosotros para podernos curar. Recordemos que este Señor, cuando sabía que pasaba Jesús, le preguntó si podía curarlo. Si no lo hubiese preguntado, posiblemente Jesús no habría ido a él. Por lo tanto, bajo su necesidad, Jesús fue y lo curó. Pidamos a Jesús la cura, pero no la cura física, porque la cura física podemos estar muy bien, con mucha salud, sin embargo, vivir en la ignorancia. Pidemos la cura espiritual para que podamos ver la luz que nos guía al camino. Seguimos. Aquel sábado marcó una experiencia nueva, arrebatadora. Sin tener en cuenta el precepto hipócrita de guardarlo, Jesús recuperó innumerables enfermos ese día, demostrando que había sido hecho para las criaturas, no para que éstas se sometieran a él. La furia de los que fingen celar, prefiriendo la apariencia cuidadosa a la realidad profunda, siempre estallaba con acedumbre.
La acedumbre quiere decir acidez o sabor agrio, desaprobando al Señor porque no podían hacer lo que él realizaba. Sabiendo que el joven había sido expulsado de la sinagoga, Jesús lo llamó. En el mozo cantaban las músicas felices de la recuperación. Los conocidos discutían sobre si él era el ciego o alguien parecido a él. Su testimonio, repetido, causaba más bien espanto, mientras que en su mundo interior las sensaciones eran de superlativa alegría. Salir de las tinieblas hacia la luz inseparablemente era un premio para él, porque ni él ni sus padres habían pecado, sino que había venido para contribuir en la instalación del reino de Dios. Su actual reencarnación no era de rescate, sino de perfeccionamiento interior. Bueno, aquí nos damos cuenta de lo que hemos estado hablando antes, ¿no? Seguramente que en el mundo espiritual pidieron varios enfermos voluntarios para su propia evolución también y perfeccionamiento. Por ejemplo, aquel señor que también tenía la mano seca, quién no pediría tener la mano seca durante muchos años, pero que Jesús viniera y pudiera restablecernos aquella mano seca? O, en este caso, como este señor, abrir los ojos y que la primera persona que vio cuando abrió los ojos fue los ojos de Jesús, que esto seguramente sería prácticamente inolvidable para todas sus reencarnaciones. O sea, nos damos cuenta que había desde antes de nacer muchos de los que curó Jesús que no venían para rescatar. Otros sí, no pensamos que todos eran voluntarios de antes de reencarnar, sino que muchos de ellos venían para rescatar. Pero pensemos que cuando curaba Jesús, estaba ya en el límite de la cura, estaba en el límite del rescate que venía a cumplir, porque si aún le hubiese faltado mucho tiempo, Jesús no lo habría quitado de aquel rescate. Jesús no lo habría curado porque aún le habría hecho falta le habría hecho falta un tiempo de rescate para recuperarse de aquel débito de reencarnaciones anteriores. Nos damos cuenta, ¿verdad? Seamos conscientes de que Jesús curaba siempre, sí, pero a las personas que estaban maduras y recordamos que al terminar la cura, en muchas ocasiones siempre decía, ves, y en el futuro no peques más para que no te acontezca algo peor, significando, ahora estás sano, pues compórtate para que no vuelvas a caer en problemáticas como estas que has tenido que pasar durante mucho tiempo. Seguimos. Ante el maestro, conmovido, escuchó: ¿Conoces al Hijo del Hombre? Le preguntó el benefactor divino. Bueno, aquí nos damos cuenta que hay una palabra muy fantástica donde Jesús la pronuncia muchas veces. Dice, ¿conoces al Hijo del Hombre? Yo a veces me pregunto, ¿por qué Jesús se hacía llamar el Hijo del Hombre? Si Jesús se hubiese hecho llamar el Hijo de Dios, actualmente sabemos que ciertas religiones dicen que Jesús era Dios encarnado, Dios Hijo. Ay, no, Dios hombre, perdón, Dios hombre. Pues Jesús, para evitar este gran problema que él que vendría, ya se hacía, ya se hacía llamar el Hijo del Hombre porque queriendo decir, soy uno más de vosotros, le preguntó el benefactor divino, ¿no? ¿Conoces al Hijo del Hombre? Y claro, aquel señor no sabía quién era. Y a ver qué es lo que le cuenta. Sigue. Mm. No, señor, pues yo soy. ¿Es que yo sea el emisario del Padre Todopoderoso? Sin titubear, quien recibiera tan grandiosa dávida respondió: Sí, yo creo. Yo era ciego y ahora veo. Yo creo, Señor. La palabra del maestro hizo algunos comentarios acerca de la ceguera de los que ven, y esos comentarios eran oídos por los que presenciaban la escena, los cuales, obstinados, se manifestaron ofendidos. Si fueseis ciegos, no tendríais ningún pecado, recriminó el maestro, pero como veis, vuestros pecados son más graves.
Los ciegos espirituales tienen ojos como candelas encendidas, pero su luz no los libera de las sombras densas de la ignorancia. Bienaventurados, por lo tanto, los ciegos del cuerpo cuyo espíritu ve y discierne la verdad. El mensajero del Padre abría los ojos del mundo en aquel momento y sentaba las bases de la nueva era que aún hasta hoy no fueron identificadas por muchos de sus seguidores, que permanecen ciegos con respecto a la verdad y no se dan cuenta de que Él es. Bueno, aquí podríamos añadir unas palabritas, ¿no? Nosotros vemos o no vemos, o somos ciegos. Nosotros ahora, actualmente, somos o sabemos sobre el espiritismo que nos aclara, ¿no? sobre las enseñanzas de Jesús y somos responsables. Por lo tanto, nosotros vemos. Si nosotros vemos y no somos ciegos, procuremos responsabilizarnos de esta vista que tenemos. Por lo tanto, seamos conscientes de poner en práctica todo lo que sabemos, porque de lo contrario seremos responsables de nuestra mala fe o de nuestra mala, podríamos decir, eh, ejemplo de lo que estamos aprendiendo. Si nosotros nos decimos que somos espíritas o de que menos cristianos, como tal motivo, seámoslo en la actitud de todos los días. Con la familia, sabéis muy bien que muchas veces os hablo de la familia, ¿no? Que es donde hay los gravámenes más graves, donde hay los problemas más graves, donde hay las dificultades más grandes. Empecemos en nosotros mismos, en la familia, después ya iremos abriendo, pero pongamos en práctica todo lo que estamos estudiando, porque ahora no podemos decir que somos ciegos, ahora sabemos. Por tanto, seamos conscientes de ello y pongámonos manos a la obra con los bebés, porque a veces la persona mayor se piensa que es yo soy el padre de familia y a mí me tienen que escuchar, ¿no? Yo soy bueno, pues yo soy, ¿no? La palabra yo soy. Sin embargo, deberíamos de eh, saber dar más tolerancia y saber escuchar más y saber comprender más y saber respetar más a los demás. ¿Quieres añadir algo, Brigitte? No, 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 no. Digo que a veces no es la cuestión de ver, sino de ver con una mirada limpia, ¿no? Al Sí, final uno puede ser ciego como este señor que era ciego, ¿no? Uno puede tener vista y otro ser ciego y el ciego ver más que uno que tenga la vista clara. pero aquí estamos hablando ahora un poquitín de la ceguera espiritual, Sí, sí, ¿no? por eso que uno puede ser ciego de vista y tener Sí, más vista espiritual que sí. otro que pueda ver físicamente y estar a cero patatero de vista espiritual. Muy bien. Bueno, pues lo dejaremos aquí. La semana que viene, Sí, ¿qué capítulo creo que nos toca? ¿El cuarto? el cuarto. Lo que no tengo es el título, Josep. Ah, parece que lo tenemos por aquí. Mm. Bueno, si no ya tres, vaya hombre, cuatro. Los hijos, vaya hombre, hablaremos Mira, sobre los mira, hijos. Mira mira, por dónde. justamente estabas hablando y ya estabas haciendo spoiler. Hablaremos sobre los hijos. Problemático, difícil, complicado, pero bueno, estamos aquí para Bueno, aprender. Lo importante es que aprendamos porque, bueno, muchas veces actuamos bajo la inercia de aquello que nos han enseñado nuestros padres y queremos cambiar. Sabiendo estos libros, hemos de mirar de cambiar. Es muy importante esto. Bueno, chicos, venga, pues lo vamos a dejamos para la semana que hacer, viene. no, Josep, la Sí, oración de cierre, ¿no? sí, sí, sí. Ahora nuestra compañera simpática y agradable nos va a hacer la De oración. gracias. Venga, vamos allá. Gracias, Maestro Jesús, por volvernos menos ciegos en el estudio de estos libros, por darnos cada día un poquito más de luz y que esa ceguera espiritual que tenemos la mayoría, muchos de nosotros, se vaya cada día aclarando un poquito más.
y que a través de nosotros, de ese yo soy que hemos estudiado en el capítulo de hoy, podamos ir ayudando o haciendo un poco de efecto dominó y a través de esa visión espiritual ayudar a aquellos que convivan con nosotros o más que ayudar, aportar a través de nuestras acciones, de nuestros actos y de nuestros quehaceres, aportar también un poco de visión a estas personas, hijos, padres, hermanos que conviven con nosotros y que todos vayamos hacia un mismo objetivo y hacia un mismo camino. Gracias, Maestro, y gracias, Padre, por el estudio de hoy. Gracias. Muy bien, chicos. Pues Muy bien, venga, compañeros. nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Venga, chao.